va a compartir con nosotros la diputada Rocío Vallejo. Hola diputada, ¿cómo le va? Gracias por venir, buen día. Muy buenos días, Estela, Carlos, Fito y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana en La Lupa y arranquemos con esto porque Estela y Fito tienen una serie de preguntas para hacer, pero quiero que nos ubique y nos ponga en contexto, diputada, ¿por qué ustedes dudaron desde un principio de lo que se estaba trayendo de China? Digo dudaron porque varios parlamentarios fueron hasta el aeropuerto aquel 18. Se suspendió el 17, llegó el 18 y un carguero, otro carguero y otro carguero fueron vistos y puestos en la lupa permanentemente. Primero, ¿por qué dudaron desde un principio? Y después, diputada, ¿por qué deciden hacer la denuncia? Bueno, desde un principio hubo mucha información que nos llegaba desde distintos medios, sobre todo de la forma que fue hecho el llamado, de que no se le invitó a todas las empresas, de que había una serie de cuestiones, la sospecha también de que aparte de lo que llegaba para salud iba a llegar otra mercadería en frío, como se dice. Entonces, una serie de informaciones que nos fue llegando y en ese contexto decidimos hacer el acompañamiento a la llegada de las mercaderías, aquella primera llegada, por decirlo, donde nos encontramos con el primer inconveniente de que todas las cajas tenían los logos del Ministerio de Salud y los logos del gobierno, que no pueden ser utilizados por cualquiera, que es uno de los puntos de la denuncia, ¿verdad? Y bueno, como resultado de esa primera carga se dio la primera entrega donde fueron rechazados los productos por falta de correspondencia con las condiciones del pliego de bases y condiciones, valga la redundancia, y entonces luego llegó otra segunda gran carga, si bien en el medio llegaron otras dos que venía directo de China, donde, bueno, tuvimos la entrega total de los insumos que finalmente también fueron rechazados. Entonces, fue la gran cantidad de información que fue surgiendo de varias áreas que nos decían controlen, acá va a llegar cosas, van a llegar cosas que no son. Entonces, como que estuvimos en alerta y por eso decidimos acompañar estos desde el inicio. Este procedimiento de recepción de mercadería y luego ya culminó finalmente con una denuncia penal. Ahora, diputada, ustedes acompañaron, pero ¿tuvieron ocasión de poder ver, ingresar en el momento en que se bajaba la carga o simplemente fue todo de lejos? Lo que pasa es que no te puedes acercar mucho, Carlos, o sea, ahí como se ven las imágenes del avión, bajan los pallets, luego fueron abiertos los pallets y ahí lo que se vieron fueron las cajas con los logos del gobierno. En el segundo cargamento grande, que fue el que llegó el jueves feriado, el 14, allí estuvimos hasta que bajaron los pallets y luego nos retiramos. Pero realmente el momento donde se da esa verificación, porque en este momento del aeropuerto son mercaderías de las empresas privadas, sigue siendo de las empresas privadas, claro, aunque parte de ella ahí venía incluso mercadería, claro, para courier, ¿verdad? Entonces, el momento sustancial es cuando eso se entrega al Ministerio de Salud, que se dio en esta segunda entrega que fuimos invitados los diputados por el mismo ministro Mazzoleni para la recepción ese día martes en el Parque Sanitario, y donde se nos mostró a todos los que estábamos, estaba también el ministro Fernández, estaba el ministro Yucio, todo el equipo, se nos mostró un artículo de cada producto que se estaba entregando ese día. Y bueno, los artículos que nos mostraron, nos explicaron los funcionarios de salud que coincidían con las características técnicas, pero ellos aclararon muy bien que debían revisar todo el lote. Por ejemplo, las mascarillas nos mostraron venían 500.000 de mascarillas. Entonces ellos, al hacer la revisión más profunda, encontraron que en realidad habían mascarillas de distintas marcas, de distintos tipos, siendo que era una marca y un tipo determinado el solicitado en el pliego de bases y condiciones. Diputada, cuando dice había información de que vendría supuestamente alguna carga en frío, ¿por dónde venía la mano allí? Yo sé que no pueden dar nombres o no pueden dar muchos datos, pero ¿cuál era la sospecha de esta carga que iba a venir en el primer vuelo? Bueno,
así como decís, no podemos dar mucha información, sería irresponsable de mi parte, porque así como ustedes también seguramente recibieron mucho tipo de información, era de la misma calidad, ¿verdad? Entonces van a llegar cosas que no son, se están ofreciendo, incluso nos enviaban documentos donde se veía que había personas que estaban ofreciendo insumos de todo tipo de denuncias que yo realmente no puedo dar nombres ni especificar en forma precisa porque sería irresponsable de mi parte. Pero bueno, son esas señales de alarma que te dicen, bueno, tenés que ir a ver, acompañar, por lo menos ir a verificar y como yo siempre digo, que haya una sensación de control. Eso es lo importante. Finalmente creo que eso dio sus frutos en el sentido de que todas las instituciones, también el equipo del ministro Yucio, con el doctor Fernández, con Carlos Pereira, Zully Rolón, estuvieron acompañando y haciendo todo el trabajo de verificación. Finalmente creo que coadyuvamos todos un poco y nosotros tomamos la decisión de hacer la denuncia. Si bien ya veníamos recabando varios elementos, cuando sale el informe de la Contraloría General de la República, que hay que decirlo, está muy bien hecho, muy puntual, y acá yo hago mucho hincapié en este sentido. Nosotros a veces, cuando analizamos un caso, vemos solamente la parte del pago, quién pagó. En realidad, el proceso administrativo de compra hay que verlo desde el llamado, desde que surge la necesidad. Surge la necesidad y quiero poner acá un poco el ejemplo, si me permiten, de Petropar, porque esa denuncia también la hicimos nosotros. Surge, entonces, si vos estás haciendo un llamado por excepción en marco del COVID, ¿quién dice que surge la necesidad de comprar agua tónica? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces alguien tuvo que haber dicho, bueno, necesitamos agua tónica, no sé, porque nos calma más la sed en época de COVID, algo así. Entonces se hace el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Entonces luego se hace el llamado, se invita a las empresas. En el caso de Petropar se invitó a una sola empresa, ¿verdad? Entonces todas esas son irregularidades ya. Finalmente se abre el sobre, se adjudica, se recibe y vos estás recibiendo un producto que no necesitas para el COVID. O sea, la compra por excepción es eso, por excepción para destinar específicamente al problema en cuestión. Entonces, esto es muy importante en las investigaciones y yo tengo entendido que el Ministerio Público así lo está haciendo y trasladándonos al ámbito de lo que ocurrió en salud, tenemos un informe de Contraloría General de la República donde punto por punto hace observaciones a un documento súper importante que está mucho antes de la firma del contrato o un poco antes, que es el informe de evaluación. No olvidemos que este es un documento público donde se asentaron, y eso es lo que nosotros denunciamos, porque consideramos que es así, donde se asentaron datos que no corresponden a la realidad. Y que finalmente decía, nosotros como comité de evaluación le aconsejamos a la máxima autoridad a firmar porque se cumplen todos los requisitos técnicos y legales, siendo que eso no era así en la realidad. Diputada, usted fue reconocida fiscal anticorrupción, fue directora de aduanas. A usted no le pueden hacer pasar gato por liebre en estos temas, por lo menos. ¿Se puede hacer todo lo que se hizo en la DINAC, en Petropar, en el Ministerio de Salud? Todos terminaron ante la Fiscalía, 2 procesados, imputados y con pedido de prisión, inclusive como son Melgarejo y Patricia Zamudio. Yo no quiero que usted me hable de los procesos licitatorios, quiero que usted me diga si se puede hacer esto, todo lo que se hizo, si no se tiene un blindaje político, un padrinazgo muy importante. Bueno, a ver, en realidad
Eso es lo que preocupa, Estela, que se haga esto porque existe un padrinazgo político. Hoy tenemos a estas personas imputadas. No debería ser así. Podemos decir que en algunos casos, algunos incluso hasta se jactan muchas veces y amenazan cuando se los denuncia. Yo creo que esas amenazas que surgen, porque hay otro caso ahora donde está siendo amenazado un senador que denunció en el caso de ANNP, Sí, donde el senador Santa Cruz. sí, como que uno denuncia y el que denuncia es el malo y viene la bravuconada de decir me las van a pagar, que ocurrió también con nosotros en el caso de INAC en un inicio, que voy a tomar las acciones legales. Entonces como con mucha prepotencia y en realidad cuando uno es autoridad pública, porque a mí me tocó estar en los 3 poderes del Estado, cuando uno es autoridad pública se debe a la ciudadanía y si te denuncian lo que tenés que hacer es hacer tu descargo, no estar amenazando. Entonces ese tipo de acciones que se realizan, de amenaza, de decir vas a ver porque me denunciaste, ¿verdad? Son las que nos llevan a pensar de que se tiene un blindaje político. Eso no debería ser así porque entonces se pierde el foco, que muchas veces se pierde el foco de a quién se deben las autoridades. Eso es lo que a veces no se entiende cuando también vemos en muchas situaciones que por cuestión de color a este se le da el subsidio, al otro no se le da, o el tema de tercera edad donde suele haber muchísimo problema con ese tipo de situaciones, de que en realidad las autoridades cuando llegan se deben a todos los paraguayos. Pero parece que no vamos a superar ese, no sé si es solamente acá o en todos los países, ese no, vos sos de tal partido, yo soy de tal partido, y si vos hablas mal de lo que hace mi partido, sos un terrorista, sos un figuretti, sos un payaso, y ese tipo de expresiones que todo el tiempo las estamos escuchando, ¿verdad? Es realmente, Estela, no debería ser así, pero en muchos casos se siente, por lo menos yo no puedo asegurar, pero se siente esa situación y nos decían a nosotros cuando denunciamos el caso de Petropar, no, jamás se le va a tocar, menos por el tema de agua tónica, que fue una cosa así escandalosa. Y en ese punto yo quiero decir, porque me ponía el otro día, pero ¿dónde está el perjuicio patrimonial? Y el perjuicio patrimonial en realidad está en los 25 millones de guaraníes. Y acá los penalistas saben que dentro de lo que es perjuicio patrimonial hay una teoría que se llama la teoría personal del perjuicio patrimonial. Entonces, con el criterio de que el agua tónica se pagó lo que debía pagarse, ponerle que no estaba tan sobrefacturado, entonces yo puedo decir, bueno, hoy quiero para la Cámara de Diputados un elefante blanco. Y bueno, y el elefante sale 100 millones. Y sí, pero yo quiero el elefante y sale 100 millones, entonces sale 100 millones de la Cámara y entra el elefante, no hay perjuicio patrimonial. O sea, esa es una teoría del perjuicio patrimonial, pero la teoría personal dice yo tengo que comprar lo que me sirve para la institución. Si compro algo que no me sirve para el COVID, directamente es perjuicio patrimonial. Claro, pasa que con el monto, Sí. perdón, Fito, quieren justificar el robo. Sí. O sea, 25 millones nomás Sí. es lo de Petropar, o mismo la DINAC, 115 millones Sí. nomás. Eso es el 0,0,0 del presupuesto, te dicen. ¿verdad? Bagatelario, dijo Es Melgarejo. bagatelario, Sí. te dicen. Pero, como usted dice, el tema es que acá roban en lo poco y roban en lo mucho. Sí, así es. ¿Quiere repetirle a la audiencia, diputada, quién la amenazó? En su momento, en realidad en forma directa no fue todo el grupo de denunciantes, el exdirector de la DINAC, pero también tengo que decir que él en forma privada, en un mensaje, me envió luego diciendo que respetaba mi trayectoria y que, bueno... Edgar Melgarejo. Sí, que fue un malentendido, pero bueno, al principio nosotros sí nos sentimos muy amenazados, en uno de los programas se dijo directamente, pero también hay que reconocer que él conmigo por lo menos se ha disculpado. Diputada, en base a los documentos de la Contraloría, de la Comisión Ad Hoc, que bueno, coordina el ministro Yucio, en base ahora hay un nuevo documento de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Dónde ven responsabilidad ustedes en la compra de insumos para el Ministerio de Salud? ¿En las empresas privadas y en el Ministerio de Salud también hay responsabilidad? ¿Y hasta qué nivel encuentran ustedes, en base a esos documentos, la responsabilidad?
Bueno, es difícil sin adentrarse y sin hacer un análisis desde el inicio, porque esto hay que ver de lo más cercano al perjuicio hasta a las esferas más altas. Pero nosotros en la denuncia recomendamos, o sea, sugerimos al Ministerio Público la investigación tanto de funcionarios como de las empresas. También hay una denuncia al Ministerio, pero la denuncia al Ministerio va directamente contra las empresas. Para nosotros existe una responsabilidad y por eso les hacía mucho hincapié en el informe de evaluación y en todo el proceso, que son documentos públicos que luego inducen a la firma de un contrato y a una adjudicación en base a una información que no se corresponde a la realidad. Yo no puedo poner en un informe de evaluación cumple con las especificaciones técnicas si no tengo la muestra del producto. ¿Cómo voy a afirmar como cumplido ese requisito si no están las muestras? Y en las muestras, en el pliego, por eso este documento no se puede dejar de analizar concatenado con el pliego. Por eso les dije, es todo un proceso que hay que ir corroborando. Entonces en el informe vos decís, pliego dice tal cosa, tal documento, cumplido, no cumplido. Entonces, ¿cómo vos vas a afirmar? Y en el pliego decía, la presentación de muestra es sustancial y vos en la presentación, si no presentás la muestra, está descalificado. El grupo del informe, los evaluadores, y bueno, ahí tenemos una serie de cuestiones que fueron surgiendo después, vamos a dejar de lado eso, pero ellos dicen, no, la muestra presenta nomás cuando recibas la mercadería. ¿Y cómo vas a decir que cumple las especificaciones técnicas si vos no tenés la muestra? ¿Y los registros sanitarios? Registro sanitario, Carlos, el tema de la autorización del fabricante, después luego seguramente le va a explicar mejor René todo lo que ellos encontraron en cuanto a las inconsistencias, varias marcas, algunas mascarillas que eran de uso quirúrgico, otras no. Entonces se da una serie de situaciones irregulares que son ya consecuencia de que esto estaba mal desde antes. Y otro detalle no menor, aunque Contraloría de alguna manera dice, bueno, esto finalmente no tuvo relevancia, que es que cuando se publica, que fue después de contratar, no se pudieron luego enterar las otras empresas, se pone que en el portal que no iba a haber anticipo, pero en el pliego sí se hablaba del anticipo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque si vos traes y querés concursar, decir, no, aquí no hay anticipo, entonces bueno, dejo nomás, ¿para qué voy a leer si no hay? Pero había sido que el anticipo estaba en el pliego de bases y condiciones. Diputada, ¿ustedes piensan ampliar la denuncia a raíz de esto que usted dijo? Vamos a dejar de lado un ratito lo que surge después. Las declaraciones de Pedro Adrián Santander, miembro del comité de evaluación, que dice, el contrato ya estaba firmado, la resolución de adjudicación ya estaba firmada, la orden de pago del anticipo ya estaba firmada cuando nos traen a nosotros el informe de evaluación el 6 de abril a las 18 horas y firmamos el 7 de abril a la mañana. ¿Van a ampliar la denuncia en base a estas declaraciones de un miembro del comité de evaluación? Bueno, en este momento la Fiscalía tiene 2 denuncias y así como todos nosotros tiene acceso a absolutamente todas las declaraciones. Ya está en manos del Ministerio Público y ahí yo lo que diría de un análisis técnico penal es más grave aún, porque nosotros nos referíamos en cuanto a una producción de documentos inmediata de documentos públicos de contenido falso al informe de evaluación, pero con la declaración de estas personas tenemos que el contrato y la adjudicación, si fueron firmadas haciendo alusión a un documento que aún no existía, es más grave aún. También son documentos públicos. O sea, yo apunto mucho a la parte documental. Claro, pero a raíz de que ustedes y la Contraloría y el Comité Ad Hoc apuntan la responsabilidad al Comité de Evaluación, es que sale después un miembro del Comité de Evaluación a decir, paren un poco, claro, nos están tirando toda la responsabilidad a nosotros cuando estos documentos ya estaban firmados antes del informe de evaluación. No le exime de responsabilidad. No le exime de responsabilidad. Incluso el que denuncia que hizo eso, ¿verdad? Claro, porque incluso firma un documento antedatado. El documento del informe de evaluación tiene fecha del 2 de abril y lo firman el 7. Y siendo abogado no puede decir que desconoce la ley, ¿verdad? Pero nada más quiero hacer esta puntualización porque si esto ocurrió es mucho más grave todavía.
Sí, ahí los testimonios de estas personas, que hay que decir, hay que ser valiente para contar eso, van a ser muy válidos para el Ministerio Público. Me preguntabas hace rato hasta dónde llegan las responsabilidades. Sí. Bueno, eso también va a tener que determinarlo el Ministerio Público en base a estos hechos nuevos también y a toda la documentación que tengo entendido que ya han concurrido al Ministerio de Salud a recabar informes sobre eso y hacer un análisis puntual de hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Porque acá también hay que hacer una distinción. Una cosa es la responsabilidad administrativa y otra cosa es la responsabilidad penal, donde el fiscal lógicamente tiene que hacer un análisis mucho más fino y demostrar que la persona sabía de que esa situación se estaba dando de manera irregular. O sea, eso es penal. En lo administrativo, sí, perdón. Sí, no, termina nomás esa idea. ¿En lo administrativo? En lo administrativo también tenemos que hacer, sin dejar de lado de que la máxima autoridad es máxima autoridad tanto en el ámbito misional, que en este caso sería salud, y en el ámbito administrativo. O sea, a mí también, como decía Estela, me tocó ser máxima autoridad y yo no podía decir, bueno, a mí no me interesa lo que pasa en la parte administrativa porque yo me tengo que encargar de que se recaude porque el dólar está súper bajo, por el contrabando, etcétera. No, o sea, mi responsabilidad era en ambas situaciones, o sea, en lo administrativo, ver qué estaba pasando, poner gente de mi entera confianza a ver los procesos, tanto en UOC como en la parte administrativa, que se pagaba, que se llamaba, cómo se estaba ejecutando, y en la parte misional de la institución. O sea, eso hasta hoy por lo menos no existe una separación entre ambas. Entonces, por eso digo yo, en lo administrativo hay que hacer la separación misional y administrativa. Por un lado, podemos decir que realmente, y no podemos desconocer que las medidas que se tomaron fueron en tiempo oportuno y bueno, que tiene un liderazgo muy fuerte e importante el ministro Mazzoleni, pero de todas maneras lo administrativo uno no se puede despegar como máxima autoridad. Pero esa es la pregunta justamente que le quería hacer, pero usted hizo un excelente contexto. ¿Cuál es el rol del ministro Mazzoleni en toda esta historia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le engañaron al ministro? Usted dice, él no puede separar. Es un buen ministro de salud, pero administrativamente acá tambaleó bastante, ¿verdad? Sí. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿al ministro Mazzoleni le hicieron una trampa? ¿Él sabía? ¿No puede desconocer lo que sucedió ahí? ¿Qué opina usted? Bueno, tengo que decir que el ministro Mazzoleni se ha ganado el respeto de la ciudadanía paraguaya por ese rol misional, oportuno, correcto, y bueno, sigue liderando. Eso es muy importante, mantener una estabilidad de un líder en este problema que se puede, como ustedes mismos lo estaban mencionando más temprano. Vamos a ver cuáles son las noticias de la zona de Paraguarí. Pero realmente no puedo opinar cómo él encaró su parte administrativa. Yo a veces trato también de ponerme en el rol de aquellas máximas autoridades de todas, ¿verdad? Del presidente, del ministro de Hacienda, de Mazzoleni, de Joaquín Roa. O sea, ante esto que nadie estaba preparado y que vos tenés que tomar decisiones que hacen a la vida o no de la gente en este momento, ¿verdad? Entonces, a lo mejor digo, y digo sin conversarlo con él ni saber mucho, tal vez confió mucho en su equipo administrativo y de alguna manera uno con todo lo que tiene dice, bueno, está bien o no está bien y pasa. O sea, yo te puedo decir de lo que a mí me tocó, Estela, y compañeros y audiencia, cuando uno está en un máximo cargo, realmente la cantidad de cosas que tiene que verificar, y es que vos tenés que confiar en el que te dice. Por eso en mi caso puse personas de mi extrema confianza que me revisaban todo el proceso, que yo no podía ponerme a leer lo que las personas leyeron una semana en media hora que tenés que firmar. Entonces me decían, sí, esto está acá, pedía más, me involucraba intensamente cuando eran cuestiones sumamente delicadas, y es como uno se organiza siendo máxima autoridad, ¿verdad? Entonces yo realmente no sé cómo estaba organizado él, entonces
o con una extrema confianza en su equipo. Me parece una excelente persona el ministro Mazzoleni. Realmente hasta hoy no he escuchado a alguien que como persona hable mal de él, y se destaca su gestión en el tema de salud. Pero lo administrativo habría que preguntarle a él cómo se organizó. Diputada, ¿qué corresponde, la anulación o la rescisión del contrato, digo? Y esa es toda una discusión administrativa que no es tanto mi área. Yo creo que desde el inicio, desde la primera carga ya se tuvo que tomar una decisión. Perdimos mucho tiempo otra vez ahí. ¿Por qué? Estaba mostrando a ustedes las imágenes recién de esos trajes que tienen un detalle celeste acá, que son los overoles. Sí, que llegaron después de ese feriado, ese martes que nosotros estuvimos ahí justamente viendo las muestras. Entonces, en ese evento yo solicité, y tienen una muestra del traje que llegó la vez pasada y que se rechazó. Y sí tenemos, me dice. Y bueno, entonces yo les pedí, me dijeron, no, pero no podemos abrir. Le dije, bueno, yo te pago el traje. Abrina, por favor, yo necesito verificar este traje, ese que están mostrando ustedes, este que es el que dicen ustedes que es correcto, con el que se recibió la vez anterior. Y bueno, finalmente autorizaron los dueños de la empresa, se abrió uno de los trajes y realmente el primer traje que llegó no reunía absolutamente ninguna condición para proteger a nuestros médicos, pero ninguna. Era esa tela tipo TNT, ¿conocen la tela TNT, verdad? Sí. Entonces, era solo eso. Y bueno, entonces, al compararlo con este por dentro tenía esa tela, pero por fuera tenía así tipo una tela tipo de plástico, que me explicaron que es el que evita, que tiene una protección biológica, ¿verdad? Entonces, realmente en esas condiciones, para mí, y yo a título totalmente personal, ya se tenía que haber rescindido, anulado. O sea, los administrativistas te van a aplicar mejor entre una y otra las consecuencias, estaba leyendo, pero ahí tenía que terminar todo y llamar rápidamente de vuelta. O sea, perdimos mucho tiempo. Eso es lo que hoy podemos reclamar con fuerza también, el tiempo que hemos... Ayer yo estuve analizando, porque estuve reclamando muy fuertemente el tema de rendición de cuentas, y bueno, tengo que agradecerle al jefe de gabinete de Contraloría. Me dice, doctora, acá ya tenemos una página en la Contraloría donde se tiene que hacer la rendición de cuentas. Ok, está la página, entré, pero no hay ninguna rendición de cuentas, ¿verdad? Estamos a 60 y pico de días ya de la ley de emergencia. Pasa el tiempo y no tenemos, o sea, aparecieron unas tortas, pero yo quiero saber los ingredientes de la torta. Claro. Ahora, yo quiero saber esos 100 millones, a dónde es lo que se fue y qué es lo que se compró con los 100 millones Claro, las para facturas. salud. No, lo que pasa, el dinero se destinó para salud y no lo poco que se utilizó no sirvió y se utilizó como anticipo, después no se compró absolutamente nada. Pero quiero plantear lo siguiente, mientras tanto estamos viendo imágenes, diputada, de lo que es el entorno de la municipalidad de Villa Elisa. Ayer nosotros insistíamos en por qué la necesidad de ir a pagar tu registro en este momento, en este escenario. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Evitar la aglomeración de la gente. Yo entiendo que hay que pagar, corresponde pagar, pero esto es innecesario, aglomerar a tanta gente, y la propia patrulla camionera salió a decir, nosotros nos vamos a controlar hasta el mes de julio. Sí. Yo entiendo que la gente, estoy avanzando nada más esto, diputada, porque tiene que ver mucho con este comportamiento, lo que va a tomar como decisión el Ministerio de Salud, no solamente en algunos departamentos, sino que probablemente en todo el país, si es que no seguimos el protocolo sanitario como corresponde. Pero hablando del Ministro de Salud, diputada, quiero decirle esto. Ustedes hablaron de padrinazgo político. Evidentemente no prosperó el padrinazgo político. ¿verdad? No, a veces la coyuntura Claro, hace que por más que tu padrino sea muy poderoso, ir a eso. te sueltan la mano por el escándalo. Porque el control, Claro. porque la gente, porque parlamentarios, porque la prensa posiblemente, hace que una institución como la Contraloría General de la República, que no es manejada hoy por un opositor al gobierno. Es la primera vez en toda su historia de caída la dictadura que la Contraloría está en manos del mismo partido del Que el presidente de la gobierno central. República, que no debe ser. ¿Verdad? Que no debe ser. Y Que no fíjense debe ser. que el informe contundente y categórico sale de esa Contraloría General de la República. Uno. Segundo,
evidentemente tuvo razón el presidente de la República en conformar una comisión de supervisión. Sí, fue una intervención al Ministerio de Salud. No fue en términos legales, pero eso claro, fue. Elegantemente dice comisión de supervisión, pero los datos que proporcionaron desde la Contraloría General de la República y de esta comisión de supervisión permitieron hacer denuncias. Le embretaron al Ministerio de Salud para rescindir el contrato y para denunciar ante la Fiscalía. Bueno, entonces... El Ministerio de Salud el 30 de abril ya tenía un informe interno en el que sugerían la rescisión del contrato. El 30 de abril. Insumos estratégicos le estaba diciendo permanentemente, porque eso tiene que ver con la demora y con los días de... no cumplieron el contrato. Entonces Neri Rodríguez firmaba permanentemente algún tipo de informe con la directora administrativa de ese momento, la señora Jara, diciéndole a la gente del ministerio y a la dirección financiera, específicamente administrativa financiera, que no están cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Pero quiero cerrar con esto. Cualquier otra persona, cualquier otro ministro en este escenario y con estos informes y con estas denuncias y con estos datos no se quedaba en el lugar. Por eso, evidentemente, estamos hablando de Julio Mazzoleni, tiene que tener demasiada solvencia, demasiada credibilidad Mazzoleni para quedarse, porque ¿quién le pidió la renuncia a Mazzoleni en los últimos tiempos? Nadie. ¿Quién? Ni la diputada se anima a pedir la renuncia a Mazzoleni. ¿Verdad, diputada? No, lo que pasa, Carlos, como yo te decía hace rato, o sea, nosotros no podemos desconocer y sobre todo está la vida y la salud de las personas. No podemos desconocer que en lo misional el ministro y su equipo han tomado las decisiones correctas y tampoco podemos desconocer que necesitamos estabilidad y un liderazgo estable, valga la redundancia, en este momento para afrontar. Imagínate con lo que vos estabas mostrando recién. Y acá quiero hacer hincapié nomás y de venida, porque creo que mostraron otras municipalidades también de lo que está ocurriendo. En Encarnación, Luis It implementó que vos desde tu vehículo hagas tu chequeo y tu perforación y tu pago. Como hizo acá Rodríguez también en Asunción. Sí, y también estaba pensando, en vez de formar estas filas interminables, que establezcan un sistema donde vos puedas pagar por la web o por algún tipo de medio donde puedas imprimir. Y entonces si te piden tu registro, decir, mira, acá está mi impresión, pero todavía no hice. O después que habiliten tipo desde tu auto que te hagan la perforación con ese papelito y nos tenga que estar formando. O sea, hay tantas posibilidades hoy para evitar esto, que es un poco de creatividad nomás, ¿verdad? Entonces, y esto ojalá no nos lleve a... lógicamente que tenemos que acatar y por eso en ese sentido yo digo, el liderazgo en estos momentos muy difíciles es muy importante. Yo creo que eso es lo que le protege al ministro Mazzoleni, porque no podemos nosotros desconocer la labor de él y su equipo en esta toma de decisiones y que dice, bueno, si ocurre esto, yo de venida me puse a contar cuánta gente había en la calle y cuánta gente tenía tapaboca. De 30, que hasta ahí llegué, de 30, 2 tenían tapaboca. Entonces, y es acá no sé, 30 cuadras. Entonces, el tema es ese, nuestra responsabilidad también. Claro que no queremos volver a una cuarentena total, pero se está desbordando de alguna manera. Y vuelvo a reiterar, creo que eso es, Carlos, lo que de alguna manera le protege al ministro Mazzoleni, ese liderazgo. Y vamos a coincidir de que es muy difícil el escenario, pero también vamos a coincidir de que no se puede evadir la responsabilidad, no se puede eludir la responsabilidad. Claro, más vale. Totalmente de acuerdo. Aparte, como ustedes mismos mencionaban, hoy tenemos una comisión de control liderada por el ministro Yucio, conformada por 4 personas excelentes, son todos conocidos míos, ex compañeros de trabajo, donde, bueno, de alguna manera también está dando ese respaldo de análisis y de ese equipo de confianza que va a estar monitoreando todo el proceso de compras. Y yo un poco como reflexión también quiero dejar, y les decía, está bien, muy lindas las tortas, tantos millones acá, tantos millones allá, pero yo quiero saber cuáles son los ingredientes. De 100 millones que se fue a salud, ¿cuánto se gastó en qué?
Las quejas son constantes, las quejas de todos los médicos, de los gremios que están desprotegidos. Y también una cuestión clara, ¿cuántos son los procesos que están en marcha? Ayer estaba revisando la página de Dirección de Contrataciones Públicas, los procesos del Ministerio de Salud, muchos están recién en convocatoria. ¿Cuál es el estado? ¿Cuándo llegan los nuevos? ¿Quiénes se presentaron? O sea, yo creo que la comunicación hoy en la era porque la comunicación es lo más fácil, hoy estamos incomunicados con la información pública. O sea, no es difícil, digo nomás yo, o sea, hacer una planilla, decir, bueno, el Ministerio de Salud hizo este llamado, pidió tapaboca y pidió camas. No Pero sé diputada, usted y yo sabemos que eso no es porque no existe capacidad de comunicación, porque la transparencia no forma parte de este gobierno ni de los gobiernos anteriores, y la opacidad es... pero se convierte en una necesidad a partir de lo que sucedió este año. Claro, ya no podemos, se hace a propósito de que no se y en muchos casos datos. sí, pero hoy ya eso no es permitido. Insostenible, no sé. Ya es, Sí. insostenible. Diputada, ¿en algún momento le pidió el presidente o alguien cercano a Palacio que bajaran los decibeles con el control que este grupo de diputadas, sobre todo, hacía en el aeropuerto? A mí no, realmente no. A mí nadie me pidió, más que los ataques por redes, que de perfiles falsos generalmente. A mí nadie del gobierno me ha pedido nada. Es más, incluso cuando sale algún tipo de información que yo pongo en las redes o algo, se comunica, esto es así, le brindamos esto, estamos a disposición. Realmente yo no recibí ningún tipo de pedido. Es más, el día feriado que llegó el cargamento en feriado, justamente que teníamos ese inconveniente, estuve en comunicación con el presidente, con el director de aduana, muy buen tono, se solucionó de que se abra la aduana ese día. ¿Usted habló ese día con el presidente? Mensajeamos, yo le pedí, le comenté la situación y me dijo que estaba al tanto, que estaba en reunión con el director de aduanas justamente, y luego ya se comunicó el director de aduanas para, informar que sí, que se iba a abrir aduanas ese día, ¿verdad? Porque el problema que teníamos era que era feriado. Y entonces eso tiene que tener una autorización especial, y en ese contexto, ¿con quién tenemos que hablar? Y bueno, con el presidente de la República, y yo le escribí al presidente, me contestó y me dijo que ya se iba a solucionar ese problema. Entonces, más como mediadora del problema, no para armar problemas, porque lo importante, como yo decía ese día, era que se hagan todos los controles pertinentes, que salga la carga y que finalmente termine lo que terminó el martes, la entrega específica, y ahí se dice cumple o no cumple, porque antes de un proceso, perder 4 días en porque era un jueves, imagínense ustedes esperar hasta el lunes para el proceso, perdíamos 4 días más, finalmente perdimos igual, pero bueno, ojalá que pronto podamos tener esos insumos para los médicos, enfermeras y todos aquellos que están, como vemos ahora, también los policías, los militares, los que están en la línea de fuego con este problema. Bueno, diputada, gracias por compartir con nosotros, y acá me piden que le haga esta última pregunta. Para la diputada Rocío Vallejo, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, ¿debe continuar en el cargo? Yo creo que en este momento tan delicado, justo hoy, ¿verdad?, donde tenemos un posible brote en un departamento, necesitamos estabilidad. Y un cambio en este mismo momento para lo misional implica otro tipo de toma de decisiones, porque cuando viene alguien nuevo es todo de nuevo. Yo, por el momento, creo que debe continuar el ministro Mazzoleni hasta que pase la tormenta. Diputada, gracias por estar en la lupa esta mañana, muy gentil, que tenga buen día. Gracias a ustedes.